Nos hemos visitado mutuamente en las clases y una de las cosas que te comenté en algún momento que me había interesado mucho y que casi es el centro, me parece, de la preocupación que tenemos en la Cátedra de Historia General de la Danza, tiene que ver con una convicción de que la distancia entre la teoría y la práctica no es tal, que en realidad el trabajo que nos toca hacer involucra en el espacio del IUNA en general, pero del Departamento de Artes del Movimiento en particular, una vinculación entre esas cuestiones que han estado históricamente separadas y que en realidad nuestra materia, que pareciera estar dentro de ese espacio de lo teórico, en realidad es un modo de acercamiento también a la composición, que es el espacio fundamental de formación en el departamento. No sé si estás de acuerdo con eso y si... Sí, sí, sí. No solo estoy de acuerdo, yo muchas veces tengo el prurito de cómo expresarlo en el programa mismo. No sé si poner teórico, práctico o práctico teórico. Siempre la duda para que quede claro de que no hay distanciamiento, que en realidad la teoría es una práctica también, es la práctica también. Y de hecho, en la materia nuestra, que es improvisación y composición coreográfica en expresión corporal, la expectativa es justamente que sea solamente práctica, como Sí. que llegas ahí y vas a producir trabajos y te van a dar recetas para producir trabajos. Y cuando empezamos a transitarlo y de golpe se encuentran, de movida les tiramos una ficha de observación que está llena de ítems, desde lo que yo llamo de filiación, que es decir, por ejemplo, qué día se hizo, cuánto dura, como para saber de qué estamos hablando, hasta ítems más de apreciación, como por ejemplo una operatoria en el cuerpo que tenga que ver o no con motivos o con otras cosas. Y aclaramos incluso que no son categorías, que no son predicados científicos exactos, sino que son aproximaciones, porque queda abierta la libertad de la reflexión. Pero nosotros arrancamos con esto y en general tenemos una resistencia hasta que después entran en el juego, porque la primera aproximación es la sensación de que esto no tiene nada que ver con bailar. Esto no tiene nada que ver con componer. ¿Por qué tenemos que hablar tanto, no? Y cada tanto aparece quien tiene la crítica de esto de que pensar no tiene que ver con esto. Y nosotros insistimos con esto porque nos parece que siempre es pensado. Yo tuve oportunidad de ver la ficha y ver el trabajo específico en una clase en cuanto a un trabajo que era mostrado, pero que implicaba en ese mostrar una reflexión sobre lo que se había hecho, que me parece que la cuestión fundamental y que en este sentido, insisto en lo que te decía al principio, no implica una instancia diferente del hecho de haber producido la obra, ¿no? Sobre todo en la posibilidad de una idea de distancia que se produce cuando uno vuelve a mirar el trabajo hecho, que en realidad lo único que hace es poner en escena algo que de por sí estaba. Hay un juego que es acercarse o alejarse de la obra, que se produce en el momento de la composición también. Sí. Y que sin embargo lo que se hace en ese momento de reflexión, en la clase, me parece con la ficha, es de algún modo poner en escena la reflexión que de todas maneras está planteada en el momento de componer, digamos, ¿no? Es como de alguna manera enmarcarlo y decir, bien, estamos haciendo esto, poniendo en discurso algo que de todas maneras ya funcionaba como tal en el momento de concebir o incluso de estar en esa escena de la clase mostrando el trabajo que se realizó. En ese sentido, cuando te decía que esta materia que se llama Historia General de la Danza, nosotros la pensamos en función de un vínculo profundo con la composición, aun cuando no lo planteemos necesariamente explícitamente en todas las clases de ese modo, tiene que ver con la idea de que otorgar herramientas sobre esto que es la historia, que siempre es desde una perspectiva también, desde una posición teórica, no es una historia que se mira a sí misma como sin posicionamiento, digo, implica fundamentalmente dar herramientas. Así como en tu ficha hay de alguna manera un ordenamiento posible que es como un camino, un indicador, me parece que para nosotros dar estas clases implica otorgar más herramientas, ¿no? Que tienen que ver con poder mirar lo que uno hace en términos de una dimensión histórica, de qué pasó antes y qué podrá pasar ahora, ¿no? Y sobre todo pensar que
cuanto uno más sepa de algo, en un sentido llano del saber, no implica un acercamiento menos real a la propia obra. Que esto también es como un sobreentendido que circula, todavía circula en una noción de composición entre los creadores, ¿no? No es necesario que sepa mucho, no es necesario que reflexione sobre esto. Hay algo de la creación sin mediación que me parece que es una cosa que también vos abordás o intentan abordar en la materia. Sí, sí. De hecho, mira, cuando fui a observar la clase tuya, que por un lado me divirtió muchísimo. Por otro lado me desasnó con algunas cositas que no conocí, no tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, inevitablemente, vos citaste en algún momento a Giselle, digamos, en todo el devenir, Giselle, el melodrama y Verónica Castro, por ejemplo. Aparecieron, ¿no? Bien. Y esto es una reactualización, porque Giselle no es una Giselle, no sé, no, yo nunca entiendo cuando la gente piensa que existe eso fijo, que es eso, ¿no? Nunca me queda claro. Pero la reactualización que se me produjo con Verónica Castro, Giselle y el melodrama, pero yo estaba viendo una coreografía, veía lo que me acordaba de la coreografía de Giselle, viendo los pasos, pero se me reactualizaba otra cosa. Y esto como espectador nada más. Sí. Entonces, si uno es creador, y ahí estaría también el asunto, cómo rescatamos que un creador sea un intérprete también, ¿no? Es decir, el intérprete también aporta su cuota de creación, a pesar de que por ahí que tenga que respetar la marcación. Cuando está creando, tiene en mente un montón de cosas, de las cuales de algunas uno se noticia, de otras ni sabe, pero aparecen. Entonces, hacerse cargo de que, lo quiera o no, hay un montón de cosas que están en juego y tienen que ver con esto de un hecho reflexivo que está actuando, y creo que no es que, porque también, digamos, el prurito es pensar que la reflexión viene después de, y hay un simultáneo, Sí. hay como una hipertextualidad reflexiva que aparecen por todos lados. Y entonces yo, por ejemplo, de tu clase me llevé a Giselle de la mano, A Verónica Castro. a Verónica Castro de la otra, ¿no? Y al hijo, no me acuerdo. Íbamos todos juntos bailando. De hecho, en mi cabeza pasaba eso. De hecho, ¿qué pasa en la cabeza del creador? Es parte de esto que después queda plasmado. Es parte, no todo. Y en general es parte del fracaso, porque en la cabeza pasan un montón de cosas que después no pasan No necesariamente. necesariamente. Pero el fracaso también, nosotros rescatamos mucho la frase de Miles Davis. Él decía, en arte no hay error, hay experimentación. Entonces, en vez de hablar de el fracaso existe, pero el fracaso no es exactamente la idea de un error, sino la idea de una relectura experimental de qué con esto. Esto para la expresión corporal es como moneda corriente, están todos chochos con esto, porque entonces cada vez tenés menos errores, vas y haces lo que querés. Pero el problema es no sirve hacer lo que sale. O mejor dicho, si lo haces, bárbaro, pero eso es menor, absolutamente menor. El desafío está en esto que vos señalabas de la reflexión y cuánto más uno sabe de algo. En la música esto es tradicional, ¿no? Cuando uno empieza a explicar aspectos de qué pasa en una obra musical, hay mucha gente que empieza a sentir que entonces ya no la disfruta. Pero en realidad al principio pasa eso, porque al principio cuando uno empieza a hacer palotes, los palotes no salen. Pero cuando uno después tiene la práctica y el palote se incorpora a un modo de ver la escritura, y en la música uno incorpora qué es lo que está pasando, y en la danza uno incorpora qué es lo que está pasando, no solo cuando uno observa, sino cuando uno crea, que en última instancia siempre uno es el primer observador de lo que crea. En realidad no solo se disfruta más, hasta creo que uno se vuelve mejor persona, porque empieza a decir, ah, mira vos, yo pensé esto y pa, aunque después te den un cachetazo y cambian, pensaste esto, pero no. Pero empieza a aparecer el diálogo. Y nosotros lo que rescatamos es que siempre una construcción tiene implícito un diálogo. ¿No? Son discursos en diálogo. Bueno, en el comienzo, digamos, cuando establecemos como algunos parámetros fundamentales de la materia, una de las cuestiones principales es plantear las dimensiones de los discursos históricos, teóricos, críticos, digamos, entendiendo las vinculaciones que tienen. Y una cuestión fundamental que planteamos es desarmar el supuesto de que hay una posibilidad de acercarse a cualquier objeto sin teoría, ¿no? Digamos, pensando en esto, en que hay, digamos, más o menos desarrollada, más o menos organizada o programáticamente, de todas maneras hay una posición. En relación con eso, y que también lo hemos venido charlando, y yo lo veo también lo vi en tu clase y lo vi en el programa, y por ahí tiene que ver con la clase que viste también, en donde estaba
bastante explicitada la cuestión de la expresión como un problema, digamos, y pensando que vos das tu materia en expresión corporal, precisamente. Esa cuestión de la expresión y la categoría de la expresión también para nosotros circula como una cuestión fundamental a lo largo de la materia, ¿no? Digo, es un concepto que se metamorfosea a lo largo de la historia de la danza, no solamente de la danza, obviamente, a través de la historia del arte, pero que es un concepto fundamental porque está ligado, digamos, a una concepción en muchos casos de una acentuación de la subjetividad, ¿no? Como una idea de expresión, sobre todo en términos de no mediación, como decíamos hace un rato, en función de un cuerpo que está ahí presente y que aparentemente entonces no necesita de un discurso. Hay algunas frases que le han hecho mucho mal a la historia de la danza en términos de, ¿no? Si puedo bailar, no hacen falta las palabras, etcétera. Y esa noción que estaba también en la clase en la que vos estuviste, me parece que era una noción con respecto a la subjetividad, ¿no? Que esto también apareció en tu clase. Una pregunta acerca de, bueno, ¿qué sucede con un cierto modo de la subjetividad? Que también es una reflexión que aunque parece que ya tiene por lo menos, digamos, 200 años en la danza, de todas maneras persiste con algunos supuestos que es interesante volver a revisar, ¿no? Que es como la expresión de un sujeto que está ahí y que porque baila se expresa sin mediación, frente a una condición contemporánea de lo artístico que exhibe, digamos, la relación con el discurso de la palabra de una manera muy evidente en escena. Aunque esa conexión estuvo siempre, lo que pasa es que hoy o desde hace varios años eso se pone en escena, ¿no? Y se vuelve objeto de la propia condición performativa, ¿no? Y eso de alguna manera ahora exige más explícitamente la pregunta acerca del concepto, ¿no? Aunque eso estuvo siempre, me parece que en ese sentido es interesante la aparición del discurso, de la palabra en la escena, porque desmonta aún más la cuestión de que era posible moverse y ser un creador Sí. sin reflexión sobre lo que se hacía, ¿no? Sí, de hecho esto también está muy presente en la discusión sobre qué es la expresión corporal, casi directamente, ¿no? Porque la subjetividad ahí está como a flor de piel. Y nosotros lo que planteamos es que, en última instancia, quien hace expresión corporal, a mí me parece que cualquiera que haga cualquier cosa en escena, ¿no? Pero centrados en lo nuestro, quien hace expresión corporal, lo que hace es una metalepsis. Es decir, está haciendo una transposición de sí en la obra, pero la obra es la obra, no es sí. Y esta distancia, es decir, de cómo me corro y al mismo tiempo soy yo el que está. Por ejemplo, en la expresión corporal se habló mucho del cuerpo como instrumento, en muchas otras disciplinas también se habla del cuerpo como instrumento, y nosotros negamos esta idea del cuerpo como instrumento, sino que lo que decimos es, hacemos una reflexión instrumental sobre el cuerpo. Porque el pensamiento del cuerpo como instrumento, por un lado, separa la práctica de la teoría, y por otro lado, supondría, de un modo vedado, una subjetividad que maneja todo, ¿no? Como si uno pudiera ser al mismo tiempo ese sujeto que puede hacer todo. Entonces yo te pongo el cuerpo así, pero sé yo en realidad lo que estoy haciendo con esto. Cuando en realidad lo que estás haciendo es poner el cuerpo así. Por ejemplo, en casos de trabajos que resultan ser tan herméticos, como que no dan alguna referencia de por dónde empezar a pensarlo, hay una tendencia a tratar de pensarlo como qué narración hay, qué cuentito me hace, qué argumento, etcétera, o qué dramaturgia incluso. Y a veces el trabajo resulta ser tan hermético que es difícil entrarle para asociar algo así. Sí. Y cuesta horror, es decir, bueno, el trabajo es hacer una descripción, ¿no? Kinética, levantó la pierna, la bajó, eso por ahí. Y cuesta mucho porque pareciera ser que entonces eso se aleja de un hecho expresivo. Entonces rescatar que eso también es un hecho expresivo. Ahí rescatamos lo de Benjamin, esto de todo lo que existe expresa. Y también rescatamos el hecho de construir experiencia supone reflexionar sobre la vivencia. Lo otro sería quedarse en la vivencia nada más. Pasó, no pudo haber no pasado, no es relevante para nuestra tarea. En nuestra tarea siempre hacemos una reflexión sobre
lo que se hace. En nuestra tarea, digo, en la tarea del arte, ¿no? Me refiero a todos los órdenes. Entonces, por lo tanto, siempre uno habla de experiencia a partir de que hay una reflexión. Entonces, rescatar que también quien dice, casi desde una subjetividad hasta capciosa, diría yo, no, pero yo lo sentí, si poder desarmar sentí, en decir, en esto de sentir hay algo tan privado, tan incomunicable, que no vamos a dudar que lo sintió, pero en ese yo lo sentí, también hay algo de lo cual uno tiene que empezar a hacerse cargo de que esto está expuesto y construye, eso es lo que construye. Porque lo otro queda en esa zona más cercana que hasta incluso lo inconsciente. Sí. Y en principio eso carecería de concepto. Sí, entonces sin, eso es lo que sin se negar escapa. que ese ámbito que no puede comunicarse existe y que eso de ninguna manera me parece que esto que estamos diciendo implica suponer que se puede dar absoluta claridad sobre el conjunto de lo que supone una obra artística, digo, obra en un sentido más o menos tradicional, pero cualquier objeto que podamos estar mirando desde esa perspectiva artística, digo, poder reflexionar, poder advertir que en todo caso la noción misma de expresión está vinculada a un discurso, a un modo de reflexionar sobre eso, que no significa tampoco construir un modo de discurso propio de un teórico o propio de lo académico, sino que tiene que ver con que las mediaciones están presentes aun cuando uno no se haga cargo de ellas. Sí, sí, sí. Y que en todo caso, volver a pensar sobre la obra, ¿no?, propia o de otros, es un ejercicio que fundamentalmente tiene que ver con el ejercicio de lo artístico también, ¿no? Me parece que esta idea de la distancia, de acercarse y alejarse del objeto, que me parece que vi en tu clase en relación con esto, con mirar lo propio como si fuera ajeno, en realidad, digamos, también creo que es algo que ronda la perspectiva de la cátedra de Susana Tambuti, en términos de que hay ahí algo que tiene que ver con qué cantidad de herramientas tengo para acercarme a mi propia creación y en donde atravesar la historia de lo que han hecho otros, en todo caso, es un ejercicio de análisis, ¿no?, sobre los elementos que llevaron a esa composición. A mí me parece que en ese sentido se desmonta una idea de subjetividad que es, o bien, si reflexiono, estoy lejos de ese supuesto yo que se muestra en escena sin mediación, o si no reflexiono, seguramente estoy mucho más cerca de la obra y tengo una especie de empatía absoluta con lo que estoy haciendo, ¿no? Me parece que esa cuestión y en lo que vos decís de esta es una pregunta que en la expresión corporal me parece que vale la pena hacerse, sí, es no porque no esté en lo otro, sino sí, porque me parece que la denominación misma es una pregunta acerca de esto. Exactamente, sí, es uno de los grandes problemas, digamos, poder hacerse cargo de que en la construcción de obra, de hecho, necesariamente siempre hay ficcionalidad. Y esto a veces es como que espanta, porque hay un supuesto subyacente de que en la expresión corporal lo ficcional, o más exactamente, a lo ficcional tiene muy mala prensa. Sí, pensaba ¿no? cuando mencionabas la metalepsis y Genet, por lo tanto, que en realidad ese concepto que trabaja Genet, en realidad plantea un exhibir algo que de por sí en la construcción misma de un yo está, digamos, un término que aparece en los últimos años como autoficción, etcétera, pero que en realidad es una puesta en acto de algo que el discurso de por sí tiene, que es que el sujeto aparece en función de estas condiciones y de estas mediaciones y no como desnudo, como presencia absoluta. Me parece que es eso que produce cierto temor cuando hay una construcción histórica de expresión como cuestión cristalina que se transmite porque el sujeto está ahí, ¿no? Sí, de hecho yo en la clase muchas veces citamos el supuesto final, vaya a saber si fue, pero es muy bueno. Cuando muere Beethoven, se supone que lo último que dice es la farsa ha terminado. Y esto sería como una síntesis, ¿no? Sí. De esta idea de cómo uno es una construcción y uno también
sabe en ciertos momentos qué clase de construcción. Con más razón cuando uno está dedicándose, abocándose a la construcción de obra. Sí, y en donde me parece que en ese sentido encontré que el modo en el que nosotros planteamos esta cuestión de una historia, que en realidad para nosotros es una teoría, es un discurso crítico, es una reflexión acerca de la composición. Perdona, siempre Sí. eso es la historia, ¿no? Claro, Exacto, por sí. supuesto. Y en Bárbaro. ese punto, digo, ir a tu clase, dije, bueno, a ver, estamos trabajando en una sintonía que después tiene las especificidades de los recorridos de cada uno, etcétera, pero que me parece que apunta a pensar en una formación que realmente entrame estas cuestiones y que me parece que también fue una construcción histórica del departamento, ¿no? Y de los propios estudiantes y de los docentes. Esto tal vez no se podía pensar hace unos años de esa manera y ese espacio ¿no? de desarrollo de la práctica y la teoría vinculándose, me parece que hicieron un cambio, ¿no? Que hoy está mucho más presente. Sí, hoy está mucho más activo. Sí. Bueno, hagamos la práctica y la teoría del final. Fue muy lindo hablar con vos. Para mí también.